Una mañana cualquiera, en el centro de pruebas, una joven vestida a la moda entró. Llevaba consigo 2 muestras y solicitó discretamente una prueba de ADN. Para garantizar la confidencialidad, pidió usar alias en lugar de los nombres reales de las personas involucradas. No solo eso, sino que estaba dispuesta a pagar una tarifa adicional para recibir los resultados en el menor tiempo posible. En cuestión de unas pocas horas, los resultados de la prueba estaban listos. Cuando se le informó de la coincidencia, la reacción de la joven dejó a todos en el centro completamente conmocionados. Estalló en una furia desenfrenada, gritando y destrozando todo a su alrededor. Su ira llegó a tal punto que golpeó la mesa con tal vehemencia que su mano comenzó a sangrar. Nunca antes habían presenciado a una mujer tan joven perder el control de esa manera. El personal del centro intentó intervenir, pero fue en vano. Sin otra opción, tuvieron que pedir ayuda a la señorita Dueng, una colega con más experiencia y mejor capacidad de persuasión. La señorita Dueng pasó casi 30 minutos en la sala de descanso, esforzándose al máximo para ayudar a la joven a calmarse. Cuando finalmente ella abandonó el centro, todos suspiraron de alivio. Aunque el resultado de la prueba mostraba una coincidencia, la violenta reacción de la joven permitió al personal del centro adivinar fácilmente la causa. Probablemente había descubierto que su esposo Bin le había sido infiel y tenía un hijo fuera del matrimonio, lo que provocó su incontrolable ataque de ira. Podían imaginar la acalorada discusión que tendrían al regresar a casa. A pesar de todo, este era un asunto privado del cliente y no podían intervenir. Los acontecimientos que siguieron superaron con creces la imaginación del personal del centro. Solo unos días después, 2 policías llegaron al centro queriendo conocer los detalles sobre la prueba que aquella joven se había hecho. El personal del centro se sorprendió, pero relató honestamente todo lo ocurrido. Después de entender la situación, los 2 policías se marcharon rápidamente. La curiosidad los impulsó, y un empleado del centro contactó a Tio Ta, un amigo que trabajaba en la policía, para averiguar más. Tio Ta dijo que él no estaba directamente a cargo de este caso, pero que tenía algo de información, y comentó que era un asunto realmente extraño. Las palabras evasivas de Tio Ta hicieron que el empleado estuviera aún más ansioso por conocer los detalles, pero Tio Ta se negó a revelar más, alegando que el caso estaba aún bajo investigación. Durante más de un mes, el empleado vivió en un estado de impaciente espera, anhelando cada día para conocer la verdad. Finalmente, Tio Ta llamó para informar que el caso había concluido. Después de ser invitado a cenar en un restaurante occidental, Tio Ta reveló lentamente los acontecimientos de la sangrienta e increíble historia. Los personajes principales del caso eran 2 hermanas, Liu Xiaomei y Liu Xiaoli. Ambas habían heredado la belleza de sus padres, con un aspecto casi idéntico, hasta el punto de que muchos los confundían con gemelas. Sin embargo, su proceso de crecimiento fue completamente diferente. Xiaomei solo estudió hasta la escuela secundaria, quedándose en casa para ayudar a sus padres a gestionar el negocio familiar. Mientras tanto, Xiaoli se graduó de la universidad y, con la ayuda de sus padres, consiguió un buen trabajo. La mayor diferencia entre las 2 hermanas radicaba en su personalidad. Xiaomei era serena como la superficie de un lago en calma, mientras que Xiaoli era temperamental como una llama ardiente. Este contraste se originó en el trato diferente que sus padres daban a sus 2 hijas. Sus padres eran exitosos empresarios, dueños de varias tiendas afiliadas y habían acumulado una considerable fortuna. Sin embargo, arrastraban una profunda mentalidad patriarcal que valoraba más a los hijos varones. Aunque su riqueza no era inmensa, solo unos cuantos millones, anhelaban tener un hijo varón para continuar el linaje familiar. El destino caprichoso hizo que tuvieran 3 hijas consecutivamente. El tercer embarazo fue abortado al conocer que era una niña. La 4ª vez, aunque era un varón, debido a la débil salud de la madre, sufrió un aborto espontáneo.
El médico advirtió severamente a la esposa que no podía volver a quedar embarazada debido al riesgo de vida. La vida de las hermanas Xiaomei y Xiaoli continuó con giros inesperados. Sus padres, aunque habían abandonado la idea de tener un hijo varón, criaron a Xiaoli, la hija menor, como si fuera el hijo varón que tanto anhelaban. Este favoritismo creó una profunda diferencia en el carácter de las dos hermanas. Xiaomei, la hermana mayor, siempre cedió ante su hermana menor desde la infancia. Todo lo mejor, desde la comida más exquisita hasta la ropa más hermosa, se priorizaba para Xiaoli. Habiendo crecido con un consentimiento excesivo, Xiaoli desarrolló una personalidad agresiva, acosando no solo a otros niños, sino también a su propia hermana. Se convirtió en el prototipo de una niña malcriada. El favoritismo de los padres también se manifestó claramente en la educación de sus hijas. Mientras Xiaomei solo pudo terminar la escuela secundaria y tuvo que regresar a casa para ayudar a administrar la tienda familiar, Xiaoli fue plenamente financiada para completar su programa universitario. Cuando las dos hermanas alcanzaron la edad de casarse, sus destinos tomaron rumbos diferentes una vez más. Xiaomei encontró pronto a su pareja y se casó sin problemas. Sin embargo, debido a las necesidades del negocio familiar, sus padres le pidieron que pospusiera el nacimiento de sus hijos. Por el contrario, aunque Xiaoli era 2 años menor que su hermana, sus padres se mostraron impacientes con su matrimonio y la llegada de los hijos. Los padres establecieron exigencias estrictas para quien se convertiría en el esposo de Xiaoli. Después de casarse, debía tener al menos un hijo varón, y el bebé debía llevar el apellido de Xiaoli. Esta condición prácticamente exigía que el hombre se integrara en su familia, adoptando su apellido, lo que hacía que muchos hombres dudaran. Aunque Xiaoli era hermosa, su desagradable personalidad también fue un gran obstáculo para encontrar pareja. Después de muchos intentos fallidos, Xiaoli finalmente conoció a Xiaonian, un hombre que no solo aceptaba su temperamento, sino que también accedió a la exigencia de que los hijos llevaran el apellido de la madre. Xiaoli también albergaba un pequeño plan: tener un hijo antes que su hermana. Creía que si daba a luz a un hijo varón con su apellido, heredaría la mayor parte de la fortuna de sus padres. Poco después, Xiaoli se casó con Xiaonian y quedó embarazada. La etapa del embarazo transcurrió en una atmósfera cálida y dulce. La pareja se mostró muy unida. Pero esa breve felicidad se desvaneció rápidamente cuando el bebé que nació fue una niña, no un niño como Xiaoli esperaba. Los padres de Xiaoli no estaban demasiado preocupados. Confiaban en la ciencia moderna y en la posibilidad de la fertilización in vitro para el próximo embarazo. Pero Xiaoli estaba extremadamente decepcionada e insatisfecha. Ella no amaba realmente a Xiaonian, solo estaba con él porque pensaba que él podría soportar su carácter y para llevar a cabo su plan de tener un hijo varón antes que su hermana. Ahora, no solo había dado a luz a una niña, sino que el parto por cesárea había debilitado su salud, obligándola a esperar al menos 2 años antes de poder volver a quedar embarazada. El miedo a que su hermana pudiera tener un hijo varón antes que ella hacía que Xiaoli se volviera aún más irritable y desagradable. Su estado de ánimo negativo, sumado a una profunda depresión, llevó a Xiaoli a comenzar a tener comportamientos violentos con su marido. Xiaonian, que siempre había soportado el temperamento volátil de su esposa, ahora enfrentaba agresiones físicas. Aunque podía soportar los insultos, ser golpeado a diario superó su límite de resistencia. El resentimiento se acumuló en el corazón de Xiaonian como una bomba de relojería, esperando el momento de explotar. La tragedia ocurrió cuando Xiaoli, en un ataque de furia, le arañó el rostro a Xiaonian hasta hacerlo sangrar y lo golpeó en la cabeza con un zapato. Incapaz de contenerse más, Xiaonian empujó a Xiaoli, haciéndola caer al suelo. La ira de Xiaoli estalló con violencia. Corrió a la cocina, tomó un cuchillo de cocina con la intención de atacar a su marido. Los desesperados gritos de auxilio de Xiaonian resonaron en la casa.
Xiao Mei y sus padres, que estaban revisando la mercancía en el piso de abajo, escucharon los gritos y subieron rápidamente. Tuvieron que esforzarse mucho para arrebatarle el cuchillo de las manos a Xiao Li. Sin embargo, su furia no cesó. Xiao Li lloraba y gritaba, maldiciendo a Xiaonian, acusándolo de ser un maltratador y asegurándole que no tendría un buen final. También lo insultó sin parar, llamándolo inútil, parásito y cobarde. Después de que el conflicto estalló, Xiao Li desahogaba su ira con frecuencia en Xiaonian, usando las palabras más hirientes para criticarlo frente a la familia. Incapaz de soportarlo, Xiaonian salió furioso de la casa, y desde entonces la relación entre ambos se volvió irreparable. El incidente hizo que los padres de Xiao Li cambiaron su percepción de Xiaonian. Aunque antes lo habían aceptado a regañadientes, creyendo que a la familia no le faltaba dinero y que Xiao Li necesitaba a alguien amable y obediente para cuidarla, ahora sus deficiencias eran evidentes. Xiaonian no solo carecía de habilidades personales, sino que sus ingresos eran bajos y su situación familiar tampoco era buena. Nunca estuvieron realmente satisfechos con él, pero lo habían aceptado porque él había accedido a que un hijo varón llevara el apellido de Xiao Li. Al ver el matrimonio de Xiao Li y Xiaonian resquebrajarse, y al tener solo una hija, los padres de Xiao Li comenzaron a despreciarlo aún más. Incapaz de soportar la presión de su esposa y el desprecio de la familia política, Xiaonian hizo las maletas y regresó a su pueblo natal, pretextando la enfermedad de su madre para evitar a la familia. Un tiempo después, Xiaonian regresó, pero esta vez fue Xiao Li quien cedió. La razón de este cambio se debió a un gran acontecimiento. Xiao Mei estaba embarazada. No solo eso, sino que Xiao Li también notó que su hermana y su cuñado tenían encuentros secretos que la hacían sospechar que estaban tramando algo. El miedo a que Xiao Mei pudiera tener un hijo varón inquietaba a Xiao Li. Si eso sucediera, sus padres podrían favorecer a Xiao Mei, lo que pondría a Xiao Li en desventaja en la distribución de la herencia. Xiao Li incluso pensó que su hermana había realizado ecografías clandestinas para conocer el sexo del bebé. Para cambiar la situación, Xiao Li decidió convencer a Xiaonian de regresar para que pudieran tener otro hijo juntos. Si lograban tener un hijo varón con su apellido, el niño recibiría más amor que el hijo de su hermana. Sin embargo, Xiaonian, aunque había regresado, se negó a tener intimidad con Xiao Li y tampoco accedió a proporcionar esperma para una fertilización in vitro. Xiaonian dio una razón válida. La salud de Xiao Li aún no se había recuperado por completo después de la cesárea. Insistió en el consejo del médico de que lo mejor era esperar 1 o 2 años más antes de volver a quedar embarazada. Xiao Li no pudo refutar este argumento, y sus padres también le aconsejaron que descansara para recuperar su salud antes de pensar en tener más hijos. A regañadientes, Xiao Li se resignó a quedarse en casa. Sin embargo, la preocupación por el bebé en el vientre de su hermana la dejó sin ánimo para discutir con su marido. La familia mantuvo temporalmente una apariencia de paz, pero solo unos meses después, una gran tormenta se cernió inesperadamente sobre ellos. A medida que el vientre de Xiao Mei crecía, Xiao Li sintió claramente la crisis en su corazón. Solo esperaba que su hermana diera a luz a una niña, porque, sin importar el temperamento de su cuñado, él no permitiría que el niño llevara su apellido. Sin embargo, si los padres llegaban a tener un nieto, podrían volcar todo su amor en el niño. Esto hizo que Xiao Li se preocupara de que, incluso si ella tuviera un hijo varón con su apellido más tarde, sus padres no pudieran dejar de amar al primer nieto. Esto significaba que Xiao Li podría perder la mayor parte de la fortuna. Para Xiao Li, que desde pequeña siempre había competido y ganado a su hermana, esta perspectiva era inaceptable. A medida que se acercaba la fecha de parto, la depresión en el corazón de Xiao Li se hizo más profunda. Por el contrario, solo deseaba que su hermana diera a luz pronto para poner fin a su ansiedad. Finalmente, llegó el día. Cuando el niño nació, el ánimo de Xiao Li se volvió sombrío. Lo ocurrido ya no tenía remedio, por mucho que se lamentara. Xiao Li tuvo que aceptar la realidad y se concentró en recuperar fuerzas para poder tener un hijo varón.
Entendía que si no lo lograba, sus padres podrían dejar toda la fortuna a su hermana y ella se quedaría completamente sin nada. En un giro inesperado de los acontecimientos, el matrimonio de Xiao Mei y su esposo terminó abruptamente en divorcio. Para Xiao Li, este hecho fue completamente impredecible. Siempre había pensado que su hermana y su cuñado tenían una relación feliz, pero se separaron justo después de la llegada de su primer hijo, un momento que se supone que es el más feliz para una familia. Xiao Li se sintió completamente desconcertada por esta situación. Intentó averiguar la verdad de su hermana, pero Xiao Mei solo lloraba sin decir nada. Cuando preguntó a sus padres, ellos también guardaron silencio. Incluso cuando Xiao Li quiso hablar con su marido, Xiao Nian la evitó sin atreverse a mirarla a los ojos. Aunque la preocupación de Xiao Li por la tragedia de su hermana era completamente normal, ella percibió una atmósfera extraña, como si todos estuvieran ocultando algo a propósito. A pesar de no ser una persona perspicaz, Xiao Li se dio cuenta de que algo no andaba bien. Toda la familia, incluido su marido, parecía estar intentando ocultar un secreto. Y mientras Xiao Li intentaba comprender lo que sucedía, un shock aún mayor la golpeó. Xiao Nian le pidió inesperadamente el divorcio. Si esto hubiera ocurrido unos meses antes, con su carácter obstinado, Xiao Li probablemente habría estallado en cólera y aceptado el divorcio de inmediato. En ese momento ya se sentía harta de su vida matrimonial. Además, con su belleza y su fortuna, Xiao Li creía que, incluso con una hija, podría encontrar fácilmente a otra persona. Pero ahora las circunstancias habían cambiado. La compleja situación obligó a Xiao Li a pensar con más profundidad, sin actuar impulsivamente como antes. Comenzó a intentar comprender la causa detrás de todos estos extraños acontecimientos. Xiao Li recordó cuidadosamente los eventos que habían sucedido. Después de la discusión con su marido, su hermana quedó embarazada. Durante el embarazo, Xiao Mei y su esposo tuvieron frecuentes encuentros discretos, sin que ella supiera de qué hablaban. Cada vez que sus padres visitaban a Xiao Li, sus sonrisas parecían forzadas. Y cuando Xiao Nian regresó, su actitud se volvió distante, incluso negándose a tener intimidad con Xiao Li. De repente, un pensamiento horroroso cruzó por la mente de Xiao Li, dejándola como si un rayo la hubiera golpeado. ¿Podría ser que existiera una relación inapropiada entre su hermana y su marido y que ese niño fuera en realidad hijo de su marido? Cuanto más lo pensaba, más probable le parecía esta posibilidad. Los encuentros secretos entre Xiao Mei y su esposo podrían no haber sido para maquinar y disputar la herencia con Xiao Li, sino porque estaban teniendo un conflicto debido a dudas sobre la paternidad del niño. El hecho de que Xiao Nian siempre se negara a tener intimidad con Xiao Li podría ser porque él había embarazado a Xiao Mei. Quizás Xiao Nian se había dado cuenta de que su matrimonio con Xiao Li no podía continuar, y solo estaba esperando que el niño naciera sano para divorciarse de Xiao Li y quedarse con Xiao Mei. La actitud de los padres también confirmaba gradualmente esta suposición. Era probable que ellos ya supieran de estos acontecimientos, pero siempre se lo habían ocultado a Xiao Li. Si Xiao Mei había realizado ecografías clandestinas y sabía que era un niño varón, con la mentalidad patriarcal de sus padres, es posible que hubieran aceptado silenciosamente esta situación. Al darse cuenta de la verdad, Xiao Li no pudo controlar sus emociones. La ira y el dolor la llevaron a actuar por instinto. Tomó un cuchillo de la cocina, acorraló a Xiao Nian contra la pared, exigiéndole la verdad, amenazando con matarlo y suicidarse si no confesaba todo. Acorralado, Xiao Nian finalmente confesó la verdad, que casi coincidía con lo que Xiao Li había sospechado. El bebé en el vientre de Xiao Mei era realmente su hijo. Sin embargo, sorprendentemente, toda esta situación se originó en las propias acciones de Xiao Li.
Xiaonian reveló que durante sus discusiones, Xiao Li solía soltar palabras venenosas sin pensar, solo para herirlo sin importarle las consecuencias. Además de insultar a Xiaonian llamándolo inútil y parásito, Xiao Li también denigraba constantemente la destreza sexual de su esposo, llegando incluso a decirle que no era un hombre de verdad. Estas palabras llegaron accidentalmente a oídos de Xiao Mei, quien las malinterpretó como la verdad. Después de la gran discusión de hace unos meses, Xiaonian se había ido de casa, mintiendo que iba a su pueblo natal a cuidar a su madre enferma, pero en realidad había alquilado un lugar para vivir solo. Haber sido echado de casa por su esposa hizo que Xiaonian se sintiera avergonzado y no se atreviera a enfrentar a los vecinos. Xiao Mei, preocupada por su hermana, contactó a Xiaonian aconsejándole que se disculpara con Xiao Li para reconciliar su relación. Sin embargo, esta vez Xiaonian se negó. Después de haber sido amenazado de muerte con un cuchillo por Xiao Li, ya no tenía el coraje de disculparse proactivamente. Después de varios intentos fallidos de persuadirlo, Xiao Mei tuvo que ir ella misma al apartamento que Xiaonian había alquilado para hablar con él. Cuando llegó, Xiaonian había bebido un poco de alcohol y no quería hablar de los problemas que le preocupaban. Xiao Mei no percibió el estado de ánimo de Xiaonian y continuó persuadiéndolo, lo que hizo que Xiaonian se agitara gradualmente. Desde pequeña, a Xiao Mei le habían enseñado sus padres a cuidar siempre de su hermana. Toda la familia veía a Xiao Li como una niña grande que necesitaba protección. Por costumbre, Xiao Mei defendió a su hermana sin darse cuenta del dolor que Xiaonian estaba sufriendo. Esto hizo que Xiaonian se enojara aún más. Cuando Xiao Mei pronunció una frase sin querer, la ira de Xiaonian estalló. Xiao Mei había aconsejado a Xiaonian que fuera al médico si tenía algún problema, porque la vida sexual en el matrimonio era muy importante. También dijo que la irritación de Xiao Li era comprensible si Xiaonian no podía satisfacerla. Estas palabras, sumadas al efecto del alcohol, hicieron que Xiaonian perdiera la razón. Decidió demostrar su valía. En un arrebato de ira, Xiaonian se abalanzó sobre Xiao Mei. Lo que siguió fue una escena desgarradora y lamentable en el apartamento alquilado. Después del incidente, ambos se separaron completamente desconcertados. A través de las acciones de Xiaonian, Xiao Mei se dio cuenta de que muchas de las cosas que Xiao Li había dicho antes no eran ciertas. En cuanto a Xiaonian, no sabía cómo enfrentar a Xiao Mei. Con su carácter, ambos guardaron silencio sobre lo sucedido, esperando que el tiempo lo borrara todo. Pero lo sorprendente fue que Xiao Mei quedó embarazada. Debido a las instrucciones de sus padres de posponer el embarazo durante 2 años, Xiao Mei siempre había usado métodos anticonceptivos al tener intimidad con su esposo. El bebé en su vientre era muy probablemente hijo de Xiaonian. Xiao Mei quiso interrumpir el embarazo discretamente, pero como estaba con sus padres todos los días, finalmente se descubrió la anomalía. Bajo el interrogatorio de sus padres, se vio obligada a decir la verdad. Sin embargo, la reacción de sus padres la sorprendió. No le pidieron que abortara de inmediato, sino que le dijeron que mantuviera el embarazo hasta los 3 meses y luego decidieran. Al principio, Xiao Mei no entendía la intención de sus padres. Cuando el embarazo llegó a los 3 meses, sus padres la llevaron a realizarse una ecografía clandestina. Entonces comprendió. Sus padres querían saber el sexo del bebé. Cuando se confirmó que era un niño varón, se llenaron de alegría. El anhelo de tantos años finalmente se había hecho realidad. Más importante aún, el padre del niño, Xiaonian, podría llevar su apellido, convirtiéndose en el nieto patrilineal de la familia. Con el carácter de Xiaonian, creyeron que él se mantendría al margen y no disputaría la custodia del niño con Xiao Mei. En cuanto a la relación entre Xiao Mei y su esposo, no se preocuparon. Xiao Mei podría divorciarse y encontrar a alguien más. Los padres se reunieron inmediatamente con Xiaonian, dándole una gran suma de dinero para mantener el secreto. Sin embargo, como el bebé aún no había nacido, para evitar que Xiao Li causara problemas, le pidieron a Xiaonian que regresara a casa para ayudar a estabilizar el estado de ánimo de Xiao Li.
Por lo tanto, cuando Xiao Li expresó su deseo de que Xiao Nian regresara, él accedió rápidamente. Xiao Nian había decidido quedarse solo medio año. Una vez que el hijo de Xiao Mei naciera, se divorciaría de Xiao Li. Ya no tenía intenciones de tener intimidad con Xiao Li. Aunque Xiao Li era hermosa, su temperamento era demasiado desagradable. Xiao Nian había soportado suficiente. Si no fuera por el dinero, no habría tenido paciencia. Ahora, con el dinero en la mano, Xiao Nian solo quería marcharse lo antes posible. Cuando escuchó a Xiao Nian relatar toda la historia, Xiao Li quedó completamente desmoronada. No podía creer que sus padres la trataran de esa manera, solo por querer un nieto varón. Xiao Li se dio cuenta de que sus padres no la amaban realmente, sino que la veían como una herramienta para perpetuar el linaje familiar. Ahora que Xiao Mei podía cumplir mejor esta tarea, Xiao Li se volvió insignificante a sus ojos. Los más de 20 años de crianza y amor parecían haberse desvanecido en un instante. Con su confianza hecha añicos, Xiao Li ya no tenía fuerzas para luchar por nada. Se dijo a sí misma: si mis padres simplemente quieren encontrar una herramienta para transmitir su linaje, que la busquen. De todos modos, me he vuelto insignificante, así que tendré que vagar por el mundo con mi hija. Xiao Li siempre había sido obstinada. Una vez que decidía algo, lo hacía sin dudar. Xiao Li firmó el formulario de divorcio que Xiao Nian había preparado. Después de hacer las maletas, Xiao Li se llevó a su hija y abandonó la casa en la que habían vivido. En la mente de Xiao Li, ahora solo había un pensamiento: encontrar un lugar completamente desconocido, donde nadie supiera de su pasado, para comenzar una nueva vida con su hija. La historia de Xiao Li pareció terminar aquí. Tío Ta, después de terminar de contar la historia, bebió el último sorbo de agua. Una ligera tristeza se apoderó de su corazón. Se dio cuenta de que nacer en una familia como la de Xiao Li era realmente una tragedia. Esperaba que Xiao Li aprendiera de sus dolorosas experiencias para criar mejor a sus hijos. Esperaba que cuando la niña creciera, encontrara una familia abierta y no repitiera los errores de su madre. Xiao Li vivió sola criando a su hija, experimentando todas las penurias y amarguras de la vida. Su madre la visitaba ocasionalmente, dándole una suma de dinero. Xiao Li no se negaba, porque sabía que había sido mimada desde pequeña, y ahora, cuidando a su hija pequeña, no podía trabajar. Si no aceptaba el dinero, madre e hija podrían pasar por dificultades. Pero Xiao Li no se reconcilió con su madre por un poco de dinero. Su madre tampoco le pidió que regresara a casa, solo le dijo que se cuidara. Esto hizo que Xiao Li creyera aún más las palabras de Xiao Nian, de que sus padres habían volcado todo su amor en su hermana y su nieto, y que ella y su hija eran solo extrañas. Lo que a Xiao Li le pareció extraño fue que, después del divorcio, Xiao Nian no se casó con su hermana, sino que se fue por completo. Pero al pensarlo bien, esto parecía razonable. Si Xiao Nian se iba, el niño ya no estaría relacionado con él y podría convertirse en el único descendiente puro de la familia, cumpliendo el deseo de los padres. Xiao Li consultó a un abogado y se dio cuenta de que sus padres tenían el derecho unilateral de decidir sobre la herencia y los hijos solo podían aceptarlo. En su desesperación, cambió su número de teléfono, cortó todo contacto con amigos y familiares y comenzó una nueva vida con su hija. A pesar de todo, seguía aceptando el dinero mensual que su madre le traía regularmente. Si no podía obtener una gran suma, al menos recibir un poco de interés era mejor que nada. La vida transcurrió así durante más de un año, y Xiao Li se fue acostumbrando a este estilo de vida. Vivir sola le ayudó a comprender muchas cosas que antes no había captado. Cuando su madre venía a darle dinero, solía conversar con ella, aunque solo fueran palabras triviales. También sabía que su hermana y su sobrino eran muy mimados por su padre, viviendo cómodamente sin preocupaciones. Su padre incluso había comprado una villa y una tienda a nombre exclusivo de su hermana. Xiao Li notó un dejo de amargura en la voz de su madre, como si ésta sintiera celos de su hermana.
Incluso su madre sentía celos de los privilegios que recibía su hermana, lo que demostraba el grado de consentimiento que disfrutaba su hermana. Xiao Li se sintió profundamente arrepentida, culpándose a sí misma por haber perdido una buena oportunidad. Esa vida próspera debería haber sido suya. Se sentía como el personaje de Cenicienta en el cuento de hadas. Solo podía observar a las princesas disfrutar de una vida lujosa en el castillo. Pero en comparación con Cenicienta, Xiao Li era menos afortunada porque no tenía un príncipe que la rescatara. El tiempo transcurrió de manera constante. La vida de Xiao Li se desarrollaba en calma y monotonía. Un día, al notar que el saldo de su cuenta bancaria disminuía cada vez más, Xiao Li se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que su madre no la visitaba. Xiao Li aún no había encontrado trabajo y no tenía una fuente de ingresos estable. Sin el apoyo financiero de su madre, su vida y la de su hija serían difíciles. A regañadientes, Xiao Li decidió regresar a escondidas a su antigua casa con la intención de ver a su madre para pedirle dinero y luego irse rápidamente. Cuando Xiao Li se acercó a la casa de la que había estado ausente durante casi 2 años, antes de que pudiera revivir viejos recuerdos, escuchó inesperadamente una voz familiar. La mujer la llamó en voz alta, expresando su sorpresa al ver a Xiao Li regresar después de tanto tiempo. También mencionó el rumor de que Xiao Li había ganado mucho dinero afuera y le preguntó si había regresado para llevarse a su madre. Xiao Li se giró y se dio cuenta de que era la señora Qiu Li, su vecina. Sin querer enredarse con vecinos chismosos, Xiao Li respondió brevemente que solo había regresado a buscar algunas cosas y que se iría de inmediato. Sin embargo, la señora Li no dejó que Xiao Li escapara de la conversación tan fácilmente. Reveló que la antigua enfermedad de la madre de Xiao Li había reaparecido recientemente y expresó su preocupación por el hecho de que su madre estuviera sola en casa. Al escuchar estas palabras, Xiao Li se sorprendió y preguntó por la ausencia de su padre y su hermana Xiao Mei. La pregunta de Xiao Li dejó a la señora Li atónita. Miró fijamente a Xiao Li con una expresión de asombro, como si fuera un ser extraño de otro planeta. El prolongado silencio hizo que Xiao Li se sintiera incómoda. Cuando Xiao Li le preguntó a la señora Li sobre su extraña reacción, ésta, como si despertara de un trance, con una expresión de profunda duda, le preguntó si Xiao Li no sabía nada o simplemente estaba fingiendo. Al sentir que algo no andaba bien, Xiao Li afirmó que realmente no sabía lo que estaba sucediendo. Después de observar atentamente el rostro de Xiao Li y confirmar que no mentía, la señora Li emitió un sonido extraño desde su garganta, la expresión de alguien ansioso por compartir noticias impactantes. Llevó a Xiao Li a su casa, cerró la puerta y, con un aire de misterio, le dijo a Xiao Li una frase corta pero cargada de peso. La frase de la señora Li, aunque apenas más de una palabra, impactó a Xiao Li como un rayo. Reveló que el padre de Xiao Li había abandonado a su madre para vivir con su hermana. Esta información dejó a Xiao Li aturdida, con la cabeza dando vueltas, sin poder creer lo que oía. En ese instante, Xiao Li dudó de su capacidad auditiva. Trató de diferenciar entre vivir juntos, Song Chung, y cohabitar, o Chung, pero el significado de vivir juntos no podía malinterpretarse. Implicaba una relación anormal entre su padre y su hermana. La señora Li enfatizó además que el padre de Xiao Li había abandonado a su madre, aclarando la gravedad de la situación. Aunque Xiao Li ya se había sentido traicionada por su padre y su hermana, aún no podía aceptar una verdad tan horrible. Le preocupaban las consecuencias si esta información se difundía. La reputación de toda la familia quedaría irremediablemente arruinada. Cuando Xiao Li mostró incredulidad, la señora Li se sintió ofendida. Afirmó que todo el vecindario lo sabía y desafió a Xiao Li a preguntar a su madre para confirmar la verdad. No queriendo creer en los rumores, Xiao Li se apresuró a salir de la casa de la señora Li y regresó a la suya. Todavía no podía creer que su padre pudiera actuar con tanta crueldad.
Al entrar en casa, Xiao Li vio a su madre postrada en la cama, jadeando por un ataque de asma recurrente. Esta era una enfermedad crónica de su madre, así que Xiao Li no se preocupó demasiado. Rápidamente buscó el medicamento en la mesilla de noche y ayudó a su madre a tomarlo. Una vez que la condición de su madre se estabilizó, Xiao Li no pudo contener su curiosidad y preocupación. Le preguntó a su madre por la ausencia de su padre y su hermana Xiao Mei. Al ver a Xiao Li, la madre de repente se derrumbó emocionalmente. Abrazó a su hija, lloró desconsoladamente y se disculpó por haber creído ciegamente las mentiras de su marido. Después de un rato de llanto, el ánimo de la madre de Xiao Li se fue calmando. Sin esperar a que Xiao Li preguntara más, comenzó a relatar todo lo sucedido, como si estuviera descargando el peso que había oprimido su corazón durante tanto tiempo. El relato de su madre dejó a Xiao Li atónita, como si un rayo hubiera rasgado el cielo de su mente. La primera verdad que su madre reveló trastocó todas las creencias de Xiao Li. Ella y Xiao Mei no eran sus hijas biológicas, sino adoptadas. 30 años antes, la señora Fuan y el señor Lu se conocieron en un mercado rural. Su amor floreció rápidamente y se hizo profundo. En el contexto social de la época, cuando los matrimonios concertados aún eran comunes, un amor libre como el suyo era raro, lo que hacía que ambos lo valoraran aún más. Poco después, se casaron. Aunque su vida material era aún escasa, su afecto mutuo siempre fue profundo, haciendo que los días pasaran llenos de felicidad. Sin embargo, la felicidad a veces no dura para siempre. Unos años después de casarse, la señora Fuong sufrió 2 abortos espontáneos consecutivos. Los médicos diagnosticaron que era una condición de abortos espontáneos recurrentes, que hacía que su capacidad para concebir se volviera extremadamente difícil. Con las limitadas condiciones médicas de la época, este diagnóstico casi significaba que la señora Fuong no podía tener hijos. Para una familia rural, donde la noción de perpetuar el linaje familiar estaba arraigada, esta fue una noticia devastadora e inaceptable. Los padres del señor Lu, ante esta situación, le aconsejaron que se divorciara y buscara a otra persona. Sin embargo, el señor Lu se negó rotundamente. Quería quedarse con la señora Pong para resolver el problema. Propuso adoptar un niño y criarlo como propio. El matrimonio se arrodilló suplicando a los padres que aprobaran esta opción. Después de un tiempo de persistente persuasión, los padres del señor Lu finalmente aceptaron, pero con una condición: el niño adoptado debía ser un varón. Aunque no podían transmitir su propia sangre, aún querían transmitir el apellido familiar. Desafortunadamente, incluso este modesto deseo no pudo cumplirse. En ese momento, la cantidad de niños abandonados era mucho mayor que en la actualidad, y los procedimientos de adopción también eran más simples. Sin embargo, adoptar un niño varón sano era extremadamente difícil. La razón era que la mentalidad de preferir a los hijos varones aún era muy fuerte en la sociedad, lo que hacía que, por muy pobres que fueran las familias, no se atrevieran a abandonar a sus hijos varones. En los raros casos de niños varones abandonados, estos solían ser rápidamente adoptados por otras familias, sin dejar oportunidad para el señor Lu y su esposa. Sin más opciones, el matrimonio tuvo que recurrir a la adopción de niñas. Inicialmente, solo planeaban adoptar a una niña, pero mientras estaban en el proceso de selección, se sintieron atraídos por un par de hermanas de edades similares. Las 2 hermanas eran cuidadosamente cuidadas por las cuidadoras del orfanato, vestían bien y parecían un par de adorables muñecas. En un momento de impulsividad, el matrimonio decidió llevarse a ambas hermanas a casa. Este par de hermanas eran Xiao Mei y Xiao Li. Cuando las 2 niñas llegaron a casa, los padres del señor Lu se enojaron mucho. Su sueño de tener un nieto para perpetuar el linaje familiar se había desvanecido como el humo. Para compensar su pesar, los padres del señor Lu decidieron criar a Xiao Li como un hijo varón.
El señor Lu y la señora Fong también estuvieron de acuerdo con esta decisión, ya que criar a una hija como un hijo varón no era algo raro en la sociedad de la época. Varios años después, la familia sufrió un gran revés cuando los padres del señor Lu fallecieron consecutivamente. Xiao Mei y Xiao Li eran aún pequeñas en ese momento y necesitaban cuidados especiales. Mientras tanto, el señor Lu y la señora Fong tuvieron que esforzarse para ganarse la vida, sin poder dedicar mucho tiempo a sus hijas. Además, temían que si alguien chismeara sobre el origen de las dos hermanas, eso afectaría negativamente el crecimiento de las niñas. Después de una cuidadosa deliberación, el matrimonio decidió mudarse a la ciudad para buscar mejores oportunidades de trabajo, con el deseo de ganar más dinero para dar a sus dos hijas la mejor educación posible. Se trasladaron a la capital de provincia y comenzaron una nueva vida en una obra de construcción. Con el tiempo, Xiao Mei y Xiao Li comenzaron la escuela primaria. Mientras tanto, el señor Lu y su esposa, gracias a su diligencia y perseverancia, habían acumulado una pequeña suma de dinero. Sin embargo, después de muchos años de arduo trabajo en la obra, el señor Lu sufrió una hernia de disco lumbar que le impedía seguir realizando trabajos pesados. Ante esta situación, el señor Lu decidió dejar su trabajo en la obra y abrir una pequeña tienda cercana que vendía artículos de primera necesidad a los trabajadores rurales de la construcción. Inesperadamente, esta decisión trajo buena fortuna a la familia. El negocio de la tienda resultó ser mucho más rentable que su empleo anterior. Al darse cuenta del potencial de crecimiento, la señora Fong también decidió dejar su trabajo para administrar la tienda con su esposo. A partir de ese momento, el matrimonio comenzó su viaje empresarial, de una pequeña tienda a una gran tienda, de la zona de construcción remota a un concurrido distrito comercial, de una vida de pobreza a una de riqueza. Este fue un punto de inflexión importante en sus vidas. Después de más de una década de esfuerzos incansables, el señor Lu y la señora Fong habían logrado un éxito considerable. Eran dueños de una cadena de tiendas afiliadas con activos totales que ascendían a decenas de millones. Para una pareja de origen rural, este logro puede considerarse la cúspide de su vida, un testimonio de su esfuerzo y perseverancia a lo largo de los años. Los seres humanos son realmente criaturas extrañas. Cuando son pobres, solo desean tener suficiente comida y ropa. Pero una vez que se hacen ricos, su avaricia no conoce límites. El señor Lu y la señora Fong no fueron una excepción. A medida que su fortuna aumentaba, el matrimonio no solo se conformó con mejorar su vida actual, sino que comenzaron a pensar en un futuro más lejano, en quién heredaría la inmensa fortuna que habían construido después de su muerte. Xiao Mei y Xiao Li, aunque criadas desde pequeñas y amadas como hijas biológicas, no compartían la sangre de los Lu. Más tarde, cuando las dos hijas se casaran, cambiarían sus apellidos y ya no tendrían relación con la familia Lu. La idea de tener que entregar decenas de millones en bienes a extraños hizo que el señor Lu y su esposa no estuvieran resignados. Sin embargo, dada la situación, tuvieron que aceptar la realidad. Por esa razón, impusieron una exigencia a Xiao Li. Debía tener un hijo varón, y el bebé debía llevar el apellido Lu. La razón por la que eligieron a Xiao Li fue que desde pequeña había sido criada como un hijo varón. A los ojos del señor Lu y su esposa, Xiao Li era más como su hijo. Por lo tanto, los hijos de Xiao Li eran, naturalmente, más dignos de heredar el negocio familiar. Esta situación se prolongó hasta que Xiao Li y su esposo, Xiao Nian, tuvieron una gran discusión. Después de la pelea, Xiao Nian hizo las maletas y se fue de casa, mientras que Xiao Li se encerró en su habitación, llena de rabia, sin escuchar los consejos de nadie. El señor Lu y la señora Fong presenciaron todo, llenos de preocupación. Amaban a Xiao Li, pero les preocupaba aún más su propio futuro. Con el conflicto entre Xiao Nian y Xiao Li, la perspectiva de tener un nieto que perpetuara el linaje se volvía cada vez más lejana.
El sueño de tener un nieto, aunque no fuera de sangre, ya no podía realizarse. Sintieron que sus vidas habían sido un fracaso. Después de unos días de angustia, el señor Lu y su esposa decidieron buscar a Xiao Mei y a su yerno mayor. Propusieron a la joven pareja tener un hijo, pero la condición era que el bebé debía llevar el apellido Lu. Además, exigieron que se realizara la fertilización in vitro en el hospital para asegurar el nacimiento de un niño varón. Al principio el yerno mayor no estuvo de acuerdo, pero cuando sus suegros le hicieron una atractiva oferta, acompañada de una tarjeta bancaria con una suma de 6 cifras, finalmente accedió a sus exigencias. Si todo continuaba según este plan, Xiao Li podría irse de casa, al perder su posición privilegiada, mientras que Xiao Mei, gracias a lo que parecía una desgracia, encontraría la felicidad viviendo con sus padres. Pero la vida real es aún más complicada e inesperada que cualquier serie de televisión. Un día, el señor Lu llevó a Xiao Mei al hospital para un chequeo médico, preparándose para el proceso de fertilización in vitro. Al enfrentarse a los complejos equipos médicos del hospital, una idea audaz brilló de repente en la mente del señor Lu. Se dio cuenta de que entre Xiao Mei y él no había relación de sangre. Además, el hecho de que su esposa no pudiera tener hijos tampoco era culpa suya. Entonces, ¿por qué no usar su propio esperma para realizar la fertilización in vitro? Si tenía éxito, el bebé que naciera realmente llevaría su propia sangre. Este pensamiento hizo que el señor Lu se sintiera tan ansioso que apenas podía respirar. Inmediatamente buscó un médico para un chequeo y se dio cuenta de que su esperma era lo suficientemente sano y cumplía todas las condiciones necesarias para el proceso de fertilización in vitro. Después de obtener resultados favorables, el señor Lu comenzó a llevar a cabo su plan secreto. Gastó una gran suma de dinero para sobornar a un empleado interno del hospital, pidiéndole que reemplazara la muestra de esperma durante el proceso de fertilización. Después de eso, solo le quedaba esperar el resultado. Poco después, Xiao Mei anunció la buena noticia. Estaba embarazada. El señor Lu estaba rebosante de alegría. Cuidó a Xiao Mei con más esmero y dedicación que nunca. En el fondo, sabía que el bebé en el vientre de Xiao Mei llevaba la verdadera sangre de la familia Lu. La inmensa alegría hizo que el señor Lu perdiera su habitual compostura. Dedicó tanta atención a Xiao Mei que sus acciones se volvieron inusuales. Esto no pasó desapercibido para la señora Feng. La astuta esposa se dio cuenta de que algo no andaba bien. Bajo el insistente interrogatorio de su esposa, el señor Lu finalmente confesó lo sucedido. Para él, esto no necesitaba ser un secreto para su esposa. Explicó que Xiao Mei y él no tenían relación de sangre y que además él no había tenido ningún contacto físico con Xiao Mei. Estaba seguro de que su esposa podría aceptar esta situación. Y de hecho, tras un breve momento de vacilación y reflexión, la señora Feng aceptó esta verdad. Se dio cuenta de que, por su culpa, su esposo no había podido experimentar la felicidad de ser padre que la mayoría de los hombres normales tienen. Esto la hizo sentirse culpable con su marido. Ahora, con esta solución, el señor Lu no solo podría tener un nieto que llevara su propia sangre, sino que la señora Feng ya no sentiría remordimientos. Por lo tanto, no pudo oponerse a la decisión de su marido. Al mismo tiempo, los signos inusuales en la relación entre el señor Lu y Xiao Mei no escaparon a la perspicaz mirada del yerno mayor. Aunque se sentía incómodo al confrontar directamente a su suegro, decidió averiguar la verdad de su esposa. En una conversación privada, le preguntó sobre la relación entre Xiao Mei y su padre. Xiao Mei, completamente ajena al plan del señor Lu, reaccionó con enojo ante las sospechas de su esposo. La discusión entre ambos se volvió rápidamente acalorada. El señor Lu, temiendo que esta disputa pudiera afectar negativamente el desarrollo del niño en el vientre de Xiao Mei, decidió intervenir. Llamó aparte a su yerno y le reveló toda la verdad.
Antes de que el yerno pudiera expresar su ira, el señor Lu rápidamente le entregó una tarjeta bancaria con un saldo de 6 cifras. Sumada a la tarjeta anterior, la suma total ascendía a 7 cifras. Ante esta gran cantidad de dinero, el yerno mayor finalmente optó por el silencio. Para él, esta situación no parecía causarle ninguna pérdida. En el peor de los casos, solo tendría que pasar por un matrimonio breve, a cambio de un depósito de más de 1 millón, un trato que consideraba extremadamente atractivo. En cuanto a Xiao Mei, el señor Lu decidió revelarle la verdad después de que diera a luz. Él conocía bien el carácter de Xiao Mei, la hija que había criado desde pequeña. Con la naturaleza de Xiao Mei, estaba seguro de que ella guardaría este secreto en su corazón. En toda esta compleja historia, solo Xiao Li y Xiao Nian fueron las personas completamente engañadas. Xiao Nian no estaba en casa, mientras que Xiao Li estaba ocupada cuidando a su hija arriba, con pocas oportunidades de interactuar con sus padres y su hermana. Por lo tanto, no notaron nada inusual que estuviera ocurriendo. El señor Lu pidió a su yerno mayor que esperara hasta que Xiao Mei diera a luz para proceder con el divorcio, a fin de evitar cualquier impacto negativo que pudiera afectar el desarrollo del niño. Al mismo tiempo, también temía que a Xiao Li surgieran sospechas, lo que perjudicaría la estabilidad familiar. Además, no quería que esta dolorosa historia se difundiera. Por lo tanto, se vio obligado a darle a Xiao Nian una suma de dinero, pidiéndole que cooperara en esta farsa. Esta es la razón por la que cuando Xiao Li lo interrogó, Xiao Nian tuvo una actuación tan brillante. El señor Lu conocía bien el carácter de Xiao Li, la hija mimada desde pequeña, con un temperamento irascible y su lengua afilada y poco discreta. Además, Xiao Li siempre mostró un deseo por la fortuna familiar. Le preocupaba que si Xiao Li se enteraba de lo que había sucedido entre él y Xiao Mi, con su carácter, podría atreverse a difundirlo por todas partes. Por lo tanto, necesitaba inventar una razón lo suficientemente convincente para que Xiao Li la creyera. Y la razón de que Xiao Li tuviera una relación con Xiao Mei parecía ser la mejor opción, ya que esto haría que Xiao Li mantuviera la boca cerrada, al no querer que su propia historia vergonzosa se extendiera. Para Xiao Nian, recibir el dinero y marcharse era la opción óptima. Incluso si no hubiera propuesto proactivamente el divorcio a Xiao Li, habría sido forzado a hacerlo. Todo el plan estaba bajo el control del señor Lu. Todo se desarrolló sin problemas y de manera estable. La señora Peng, en su papel de ayudante, apoyó al señor Lu para llevar a cabo este plan a la perfección. El resultado del plan fue un éxito rotundo. El niño nació sin problemas, y tanto el yerno mayor como Xiao Nian se habían marchado según lo previsto. Xiao Mei, después de un breve periodo de confusión y perplejidad, finalmente aceptó las disculpas de su padre. Lo único que entristeció al señor Lu y a la señora Feng fue que Xiao Li, la persona más engañada, se había marchado decididamente con su hija. Sin embargo, esto no era un problema demasiado grande para ellos. Decidieron proporcionarles una suma mensual para vivir, a Xiao Li y su hija, suficiente para que pudieran vivir normalmente. El señor Lu y su esposa creían que algún día Xiao Li y su hija regresarían. A medida que el niño crecía, el señor Lu finalmente pudo experimentar la verdadera alegría de ser padre. Esta sensación de conexión sanguínea era algo que nunca antes había sentido. Por parte de la señora Peng, una vez que las cargas psicológicas de su corazón se aliviaron, también sintió que la vida actual era precisamente lo que siempre había anhelado. Sin embargo, la vida siempre tiene su manera de burlarse de aquellos que creen haber alcanzado la felicidad plena. Justo cuando la señora Peng pensó que la alegría duraría para siempre, la realidad le asestó un doloroso golpe. La señora Feng comenzó a darse cuenta de que el señor Lu y Xiao Mei tenían cada vez más temas de conversación en común, y el tiempo que pasaban juntos era cada vez más largo. Todos los asuntos familiares eran discutidos por ellos dos sin considerar para nada su opinión. El único papel de la señora Feng parecía ser cocinar y limpiar.
En otras palabras, el señor Lu y Xiao Mei actuaban como una pareja de verdad, mientras que la señora Feng se había convertido en una sirvienta en su propia casa. La señora Feng se sentía profundamente insatisfecha con esta situación, pero cuando planteó el problema, el señor Lu se mostró indiferente, alegando que ella estaba pensando demasiado. Poco después, el señor Lu compró una villa antigua para Xiao Mei, alegando que había un buen jardín de infancia cerca, lo que sería beneficioso para la educación del niño en el futuro. Poco después de comprar la villa, Xiao Mei se mudó a vivir allí. El señor Lu frecuentemente usaba la excusa de visitar a su nieto y cada visita duraba horas. La señora Feng, aunque no era una persona perspicaz, se dio cuenta gradualmente de que algo inusual ocurría en la relación entre su esposo y su hija adoptiva. Decidió seguir sigilosamente los movimientos del señor Lu. Un día, cuando el señor Lu anunció una vez más que iba a visitar a su nieto y le dijo a la señora Feng que se quedara en casa preparando la cena, ella lo siguió a escondidas hasta la zona de la villa. Con la llave que había hecho en secreto con antelación, la señora Feng abrió la puerta de la casa. Justo cuando la puerta se entreabrió, fue testigo de una escena que le destrozó el corazón. En el sofá de la sala, el señor Lu y Xiao Mei estaban en una situación íntima e inapropiada, mientras el bebé estaba desatendido en la cama del dormitorio. La furia estalló. La señora Feng no pudo contenerse. Mientras maldecía al señor Lu, se abalanzó sobre Xiao Mei, atacándola. Llamó a ambos cobardes y despreciables, y afirmó que no tendrían un buen final. El señor Lu, al ser sorprendido en fragante, sujetó rápidamente a la señora Feng. La abofeteó dolorosamente en la cara, y al mismo tiempo soltó palabras venenosas, criticando a la señora Feng por ser inútil, por no poder tener hijos, y que la había soportado durante décadas. Las palabras del señor Lu fueron como cuchillos que se clavaron directamente en la herida más profunda del corazón de la señora Feng. Con el corazón destrozado y los ojos llorosos, se tambaleó de regreso a casa. El señor Lu había decidido tristemente continuar por el camino equivocado. Trasladó todas sus pertenencias a la villa y vivía abiertamente con Xiao Mei. La noticia de la relación inapropiada entre el señor Lu y Xiao Mei se extendió como la pólvora. En poco tiempo, la información sobre su convivencia llegó a oídos de vecinos y amigos cercanos. Xiao Li, que había cortado todo contacto con familiares y amigos, fue la única que no se enteró de este doloroso asunto. Los rumores y la opinión pública derrotaron a la señora Feng. Su antigua enfermedad reapareció gravemente. Su estado mental se volvió caótico. Con solo moverse unos pasos, jadeaba sin aliento. Por esta razón, la señora Feng no pudo visitar a Xiao Li ni llevarle dinero para sus gastos durante mucho tiempo. La salud de la señora Feng empeoró cada día. Postrada en cama, incapaz de levantarse por sí misma. Si no fuera porque Xiao Li regresó, quizás la señora Feng habría optado por poner fin a su vida, pues pensaba que la muerte era mejor que vivir en el sufrimiento y soportar el ridículo de los demás. Después de escuchar toda la historia de su madre, Xiao Li sintió que su mundo se derrumbaba. No podía creer lo que acababa de escuchar. Para verificar la verdad, Xiao Li decidió ir a la villa donde vivían su padre y su hermana. Repitió todo lo que su madre había contado y, al mismo tiempo, cuestionó a su padre sobre la veracidad de esa información. El señor Lu, ante las incisivas preguntas de su hija, optó por negarlo todo. Afirmó que la señora Feng tenía problemas mentales y que todo lo que decía era producto de su imaginación. Explicó que el hecho de que él y Xiao Mei se hubieran mudado no era para vivir como pareja, sino para proteger al niño de la influencia negativa de una persona con problemas mentales como la señora Feng. Xiao Li, atormentada entre dos versiones contradictorias de sus padres, se sintió completamente confundida. Cada uno tenía su propia explicación, lo que la dejaba sin saber en quién creer. En un esfuerzo por encontrar la verdad, Xiao Li se atrevió a visitar a varios vecinos para preguntarles sobre la situación.
Sin embargo, las respuestas que recibió solo complicaron más las cosas. Algunos, como la señora Lee, afirmaron con certeza que el señor Lu y Xiaomei tenían una relación inapropiada, mientras que otros sostenían que el señor Liu y Xiaomei simplemente se vieron obligados a mudarse y que la señora Feng realmente mostraba signos de enfermedad mental y que se habían mudado para proteger al niño. Ante esta difícil situación, Xiao Li se dio cuenta de que solo había una forma de esclarecer la verdad: realizar una prueba de ADN. Con gran determinación, consiguió una muestra de cabello del padre del niño y la llevó al centro de pruebas de ADN. El resultado final confirmó la relación padre-hijo entre el señor Liu y el niño, demostrando que lo que la señora Fuong decía era cierto. Al conocer el resultado de la prueba, la ira en el corazón de Xiao Li estalló con violencia. Incapaz de contener sus emociones, tomó un cuchillo de cocina y corrió hacia la casa donde vivían su padre y su hermana. En un ataque de furia, Xiao Li atacó al señor Lu, hiriéndolo gravemente. Afortunadamente, Xiaomei logró llamar a la policía a tiempo, evitando que ocurriera una tragedia mayor. Este incidente también explicó por qué la policía visitó el centro de pruebas posteriormente para investigar más a fondo la situación. La acción de Xiao Li de atacar con un cuchillo y causar graves heridas fue considerada un caso criminal grave. Aquí, esta desgarradora historia llega a su fin. Todo el asunto, tanto sangriento como complejo, demuestra cómo las diferencias de personalidad entre las dos hermanas llevaron a destinos completamente opuestos. La raíz profunda de esta tragedia fue la mentalidad patriarcal de valorar a los hijos varones y la arraigada noción de perpetuar el linaje familiar en la mente del señor Lu. Desde la antigüedad, el pueblo chino siempre ha valorado la piedad filial como la virtud suprema. Por lo tanto, la continuación del linaje también está ligada a la noción de piedad filial. Sin embargo, en la nueva era actual, debemos reconocer que, sean hijos o hijas, biológicos o adoptados, todos son nuestros hijos. Transmitir el conocimiento, el amor y la cultura familiar de una generación a otra es el verdadero significado de perpetuar un linaje. Esta singular historia llega a su fin aquí. Gracias a todos por ver el video hasta el final. ¿Qué piensan de este caso? Dejen sus comentarios o simplemente denos un corazón en la sección de comentarios. Hasta pronto y nos vemos en los próximos videos de Cuentos para Dormir.